Tenía delante un bombardero destrozado, tripulantes heridos visibles entre los huecos del fuselaje, y mi dedo ya apoyado en el disparador. Mis superiores, las órdenes y todo el sistema me habían enseñado que cada aparato enemigo que volviera a casa era un fracaso. En aquel silencio helado, volando a pocos metros de ellos, entendí que no estaba apuntando a un objetivo, sino a hombres que apenas se sostenían en el aire. Así que mantuve la mira sobre su cabina, soporté la presión del gatillo y decidí no apretarlo. El 20 de diciembre de 1943, sobre el norte de Alemania, el cielo estaba ocupado por una de las mayores formaciones de bombarderos que la octava Fuerza Aérea había enviado hasta entonces. La ciudad de Bremen, con sus fábricas y astilleros, era el objetivo principal de aquel día. La defensa alemana conocía bien la ruta de los bombarderos y había preparado artillería antiaérea, casas y puestos de observación. El aire estaba frío, la visibilidad era razonable, y ambos bandos sabían que se avecinaba otra jornada de combates prolongados en altura. En una de las formaciones de B-17, volaba un aparato nuevo en combate, con tripulación que apenas comenzaba su serie de misiones. El piloto era un joven teniente llamado Charles Brown, al mando de su tripulación en lo que representaba una de sus primeras salidas de bombardeo profundo sobre Alemania. El avión formaba parte de los elementos que debían mantener la formación cerrada para protegerse mutuamente. La doctrina indicaba que la mejor defensa para un bombardero pesado era el fuego cruzado de todas sus ametralladoras, coordinado dentro de la caja de la formación. Pues separarse de esa estructura suponía quedar expuesto. La rutina de Brown y su tripulación antes del despegue siguió el patrón habitual en Inglaterra. Reunión de briefing, explicación del objetivo, ruta, altitudes y amenazas esperadas. Revisión de mapas, hoja de vuelo, distribución de combustible y breve información sobre las unidades de cazas que darían escolta durante parte del trayecto. Luego, cada hombre se dirigió a su puesto en el avión. Cabina, torreta, compartimento de bombas, cola, posiciones laterales. El ruido de los motores en el aeródromo marcaba el inicio de otra jornada de trabajo en un frente que no se veía desde tierra. Para Brown, aquel día suponía un paso importante. Estaba al mando de una máquina compleja, con una tripulación que dependía de sus decisiones. El entrenamiento previo lo había preparado para manejar instrumentos, motores y procedimientos, pero no podía reproducir la experiencia de atravesar fuego real. Mientras la formación se elevaba, el paisaje inglés quedaba atrás y se abría una franja de mar antes de llegar al continente. La tensión silenciosa ocupaba la cabina, disimulada por comprobaciones técnicas y comunicaciones breves. Del lado alemán, la presencia de la formación fue detectada por radares y observadores terrestres. El sistema de defensa aérea, con sus limitaciones, había aprendido a reaccionar a los patrones de los bombarderos. Se dieron órdenes a las unidades de caza para despegar y establecerse en posiciones ventajosas. Entre los pilotos que se preparaban para interceptar, se encontraba un aviador de caza con experiencia acumulada en numerosos combates. Su nombre era Franz Stigler, miembro de una unidad de la Luftwaffe, basada en el norte del país. Stigler no era un novato. Había volado misiones en otros frentes y conocía los riesgos de enfrentar formaciones de bombarderos pesadamente armados. Al mismo tiempo, estaba sometido a una presión constante de su propia fuerza aérea. La producción industrial alemana dependía cada vez más de resistir los ataques aéreos aliados. Cada bombardero que llegaba al objetivo representaba un problema, y cada uno que caía antes de soltar sus bombas era considerado un éxito necesario. Para los pilotos de caza alemanes, la situación se había vuelto ambivalente. Por un lado, eran celebrados cuando derribaban grandes aparatos enemigos. Por otro, sufrían la pérdida continua de compañeros y el desgaste de volar contra fuerzas cada vez más numerosas. Mas la propaganda remarcaba el deber de defender el espacio aéreo alemán a toda costa. Las órdenes del mando eran claras: atacar a los bombarderos y no permitirles el regreso. Mientras tanto,
La formación de B-17 se internó en territorio alemán. La altitud era elevada, pero no suficiente para eludir la artillería antiaérea. Al aproximarse a Bremen, las baterías comenzaron a disparar. Manchas negras de explosiones aparecían alrededor de los bombarderos, sacudiendo las estructuras de metal. Cada impacto cercano generaba fragmentos que podían perforar fuselajes, motores o cuerpos humanos. El avión de Brown no escapó a ese fuego. En un tramo especialmente intenso, una serie de explosiones alcanzó la formación en la que se encontraba. Su B-17 sufrió daños graves en el morro, en las alas y en el sistema de motores. Paneles se arrancaron. Partes del fuselaje quedaron abiertas y varios miembros de la tripulación resultaron heridos. Los instrumentos comenzaron a fallar y la capacidad de mantener posición en la formación se redujo de forma brusca. Cuando el comandante de formación ordenó ajustes de rumbo y altitud, el aparato comandado por Brown no pudo responder con la misma eficacia. El daño acumulado lo hizo perder velocidad. Poco a poco se fue quedando atrás. Los demás bombarderos, atados también a su propia supervivencia y a las órdenes de mantener la unidad de la formación, continuaron su ruta. En cuestión de minutos, el B-17 de Brown quedó prácticamente solo en el cielo, retrasado, vulnerado y aún sobre territorio enemigo. Las consecuencias de esa separación eran bien conocidas por cualquier aviador. Un bombardero aislado era un objetivo ideal para los cazas. Los artilleros de la tripulación se prepararon para ese escenario. Revisaron ametralladoras, cintas de munición y campos de fuego. En el interior del avión, la combinación de ruido, frío y dolor añadía una capa de dificultad a cualquier acción coordinada. El estado del B-17 era grave. Uno de los motores estaba inutilizado. Otro funcionaba a duras penas. El timón y las superficies de control mostraban impactos. En el interior, la situación médica de algunos tripulantes era crítica. Aún así, Brown mantuvo la decisión de intentar regresar a Inglaterra, o al menos salir de la zona más peligrosa. En ese momento, los cazas alemanes que habían participado en la defensa de Bremen todavía patrullaban la zona. Algunos regresaban ya con combustible reducido o munición agotada. Otros buscaban objetivos rezagados que pudieran completar su cuota de combate. Entre estos últimos se encontraba el aparato de Stigler. Al divisar a lo lejos un bombardero solitario, herido y fuera de formación, entendió que se encontraba ante una oportunidad. La doctrina y la práctica indicaban que un bombardero en ese estado era vulnerable. Acercarse por el ángulo correcto y disparar a los motores o a la cabina podía bastar para derribarlo. El riesgo de fuego defensivo disminuía si la tripulación estaba mermada. Además, la mentalidad de muchos pilotos de caza estaba orientada a aprovechar toda ocasión para sumar victorias. En un contexto de guerra total, el cálculo parecía sencillo. Stigler se aproximó al bombardero desde atrás y por debajo, maniobrando su caza para colocarse en una posición de inspección. Desde allí, pudo observar la magnitud de los daños. El fuselaje mostraba brechas abiertas por la artillería antiaérea y por los ataques previos. La cola estaba casi destrozada, con restos de metal colgando y superficies de control parcialmente arrancadas. El morro, que en un B-17 alojaba al bombardero y al artillero frontal, presentaba cristales rotos o inexistentes. Mientras mantenía su caza a corta distancia, Stigler comprobó también el estado humano del aparato enemigo. A través de los agujeros del fuselaje y de los restos de plexiglas en la cabina, se apreciaban figuras que se movían con dificultad. Algunas parecían atender a compañeros heridos. La torreta de cola, normalmente punto de resistencia, mostraba daños y poca actividad. El conjunto no se correspondía con la imagen de un bombardero listo para seguir combatiendo. En esas circunstancias, lo que se esperaba de un piloto de caza era claro. Bastaba con apretar el gatillo y rematar a un enemigo que, de hecho, ya estaba casi derrotado. El sistema premiaba esos resultados. El mando contaba derribos, asignaba reconocimientos y condecoraciones,
utilizaba las cifras en informes y propaganda. La presión para responder a esa lógica estaba siempre presente. Sin embargo, Stigler no era ajeno a otra clase de influencias. En su formación, había recibido no solo instrucciones técnicas, sino también comentarios de veteranos sobre ciertos límites no escritos. Se hablaba del trato a pilotos que se lanzaban en paracaídas, de la diferencia entre combatir a un enemigo armado y atacar a alguien que ya no podía defenderse realmente. No existía una normativa uniforme, pero sí una tradición de ciertos códigos personales. En la práctica, cada piloto debía decidir, en segundos, qué hacer ante situaciones límite. Al ver el estado del bombardero, Stigler percibió que la tripulación, aunque seguía viva, estaba al borde del colapso. Había sangre en el interior, cuerpos inmóviles y movimientos lentos de quienes intentaban mantener el aparato en el aire. En términos estrictamente militares, aquel avión estaba neutralizado. Su capacidad ofensiva era nula. Su única aspiración era sobrevivir. Esa constatación planteó una disyuntiva distinta a la que se presentaba en los manuales. Brown, desde la cabina, también detectó la presencia del caza alemán. Sabía lo que significaba verlo tan cerca, intacto, ágil, frente a su bombardero gravemente dañado. La posición del caza era la de alguien que se preparaba para rematar. Algunos artilleros intentaron reaccionar, pero el estado de las armas, los daños sufridos y la confusión interna dificultaban cualquier defensa ordenada. El B-17 seguía su trayectoria, pesado, inclinándose levemente, como si en cualquier momento pudiera perder sustentación. Durante unos instantes, los dos aviones volaron en proximidad, separados por pocos metros de aire. Era una situación poco habitual en pleno combate. El caza, en lugar de situarse en el ángulo letal clásico, se mantuvo junto a la cola y el lateral del bombardero, casi como si lo estuviera escoltando. Desde esa posición, Stigler podía ver con mayor claridad los rostros pálidos, las vendas improvisadas, las miradas perdidas. Lo que vio no le recordaba a un objetivo militar listo para ser abatido, sino a un grupo de hombres intentando regresar a casa en una máquina destrozada. Y la decisión que tomó en ese punto no fue fruto de una orden recibida por radio, ni de un plan previo. Fue una resolución personal, tomada en segundos, contra la inercia del sistema en el que servía. Decidió no disparar. No apretó el gatillo, pese a tener delante a un enemigo en condiciones de ser derribado con relativa facilidad. A partir de ese momento, su papel en aquel encuentro cambió de forma radical. Stigler se acercó quisco aún más al B-17, situando su caza a un lado del morro. Desde la cabina, Brown y algunos de sus hombres pudieron ver la figura del piloto enemigo. No sabían qué intención tenía. En un primer momento, la proximidad se interpretó como un preludio de ataque. Sin embargo, el caza no abría fuego. Simplemente volaba junto a ellos, ajustando su posición para no perder contacto. Pero se hace relatado que Stigler hizo gestos con la mano, intentando indicar al bombardero que aterrizara en algún punto o que cambiara de rumbo. Las interpretaciones varían, y los testimonios posteriores añaden matices que pueden diferir. Lo que sí es claro es que no utilizó sus armas. La situación desbordaba cualquier protocolo común. Dos aviones enemigos compartían un tramo de cielo sin dispararse. El bombardero, por su parte, no estaba en condiciones de maniobrar mucho. Su objetivo era alejarse del interior de Alemania y alcanzar, al menos, la costa y el Mar del Norte. Todo lo que implicara desviarse demasiado podía suponer agregar kilómetros de riesgo. La tripulación, centrada en mantener el aparato en vuelo, no podía dedicar demasiada atención a descifrar las señas de un piloto enemigo. Aún así, la mera ausencia de disparos ya era un factor determinante. Consciente de que mantenerse demasiado tiempo en el espacio aéreo controlado por defensas alemanas podía implicar la intervención de otros cazas o baterías, Stigler tomó una segunda decisión. En lugar de romper el contacto de inmediato, optó por seguir volando junto al bombardero.
acompañándolo hacia el norte. De esa manera, se convertía, de facto, en una especie de escolta involuntaria. Su presencia podía disuadir a otros cazas de atacar, al menos mientras no comprendieran la naturaleza de aquella extraña formación de dos. El gesto, visto desde fuera, desafiaba la lógica del combate. A medida que los kilómetros pasaban bajo las alas, el paisaje cambiaba. Las zonas industriales y urbanas dieron paso a campos, luego a regiones menos densamente pobladas, y finalmente, hacia la costa. El B-17 seguía manteniéndose apenas en vuelo. Cualquier fallo adicional podía abatirlo. El caza alemán, más ágil y con mejor respuesta, podía en cualquier momento alejarse, pero no lo hacía. Cuando se aproximaron al Mar del Norte, el límite práctico de la influencia directa alemana en esa ruta, la situación volvió a transformarse. Más allá de esa línea, el papel de Stigler como acompañante dejaba de tener sentido operativo. No podía seguir al bombardero hasta Inglaterra sin exponerse a ser derribado por defensas aliadas o quedarse sin combustible para regresar. Desde su cabina, podía ver ya la extensión de agua fría que separaba el continente de las bases enemigas. Era el punto en el que debía decidir hasta dónde llevar su gesto. En ese punto, según se ha transmitido, Stigler se colocó otra vez junto al morro del B-17. Hubo un último reconocimiento visual. Entre ambos aparatos existía ahora una especie de entendimiento tácito. El caza alemán se mantuvo unos instantes más, asegurándose de que el bombardero había dejado atrás la zona inmediata de riesgo. Luego, realizó una maniobra de separación. Viró de manera clara, alejándose de la ruta que seguía el aparato de Brown. El B-17 continuó su lento camino hacia Inglaterra. El Mar del Norte, con sus vientos y nubes, no ofrecía garantías. El daño estructural del avión era serio. La tripulación tuvo que seguir luchando contra las averías, la pérdida de combustible y las limitaciones de control. Sin embargo, la ausencia de cazas enemigos en esa fase final del vuelo aumentó sus posibilidades. De regreso en Alemania, Stigler tuvo que enfrentarse a la realidad de su decisión. Jess no informó a sus superiores de lo que había hecho en todos sus detalles. Sabía que no existía un espacio oficial para explicar que había escoltado a un enemigo en lugar de derribarlo. Ese tipo de conducta podía interpretarse como una falta grave, incluso como una traición al esfuerzo bélico. El código personal que había seguido en el aire no tenía traducción directa en los informes escritos. Durante el resto de la guerra, continuó volando y combatiendo. Su vida siguió marcada por los riesgos, las pérdidas y la dureza del frente aéreo. El episodio con el bombardero dañado se convirtió en un recuerdo compartido solo en círculos muy reducidos, si es que lo compartió entonces. Era un gesto que encajaba mal con el discurso oficial de cualquier bando. En los balances generales no aparecían estadísticas sobre enemigos que se decidían no abatir. Paz del lado estadounidense. El regreso del B-17 fue registrado como un hecho notable. Un aparato tan dañado que conseguía regresar a su base era motivo de asombro. La tripulación, al contar su experiencia, habló del caza alemán que se había acercado y no había disparado. En el clima de entonces, muchos pudieron recibir esa parte del relato con escepticismo. No era habitual imaginar a un piloto enemigo renunciando a una oportunidad tan evidente. Tras la guerra, ambos hombres siguieron caminos separados. Brown continuó su vida, como tantos veteranos, con el recuerdo de aquel día combinando miedo, dolor y una extraña forma de alivio. Stigler, por su parte, abandonó un país derrotado y buscó rehacer su vida en otros lugares. La experiencia del conflicto quedaba como un peso compartido por generaciones que habían vivido la contienda desde distintos ángulos. El episodio del encuentro en el aire quedó, durante años, como una pieza suelta en la memoria de cada uno. Mucho tiempo después, ya en un mundo distinto, surgió la posibilidad de reconstruir aquella escena desde ambos lados. A través de investigaciones, contactos, cartas y entrevistas, se fueron reuniendo fragmentos del relato. Lo que para uno había sido una jornada de regreso agónico,
Para el otro había sido una decisión silenciosa en un cielo hostil. Las versiones, al encontrarse, confirmaron elementos esenciales: la proximidad, la renuncia a disparar, la escolta involuntaria hacia la costa. Así, el encuentro dejó de ser solo una anécdota aislada para convertirse en un caso documentado. Cuando finalmente se conocieron en persona, décadas después, no lo hicieron como enemigos, sino como hombres que compartían un recuerdo muy concreto de un día de 1943. La conversación entre ellos, recogida en testimonios posteriores, giró en torno a lo ocurrido sobre Bremen y el Mar del Norte. Brown pudo agradecer directamente lo que había interpretado desde entonces como un acto que había permitido la supervivencia de su tripulación. Stigler pudo explicar el proceso interno, breve pero intenso, que lo llevó a no disparar. Aquella charla cerraba un círculo que la guerra había dejado abierto. La historia de ese encuentro comenzó a difundirse entonces con mayor amplitud, no como ejemplo de superioridad de un bando sobre otro, sino como ilustración de un comportamiento que se apartaba de la norma. En exposiciones, libros y documentales, se mencionó ese día en que un piloto enemigo decidió no apretar el gatillo. El relato se centraba tanto en el B-17 como en el caza, en la tripulación dañada y en el aviador que, a pocos metros, había tenido que tomar una decisión moral en un contexto que empujaba en sentido contrario. El tono, en general, se mantuvo sobrio y respetuoso. En el plano institucional, los archivos recogieron el caso como uno más entre decenas de miles de encuentros aéreos. No modificó doctrinas ni alteró planes de operaciones. Continuó siendo una excepción. Sin embargo, a nivel humano, ofreció un ejemplo de cómo incluso en un entorno de violencia organizada podía darse un acto de contención. Un gesto en el que un piloto enemigo, en el último segundo, decidió no disparar. Con el paso del tiempo, la memoria directa de la Segunda Guerra Mundial fue disminuyendo a medida que desaparecían sus protagonistas. Historias como la de Brown y Stigler quedaron recogidas en libros, grabaciones y archivos. Los detalles técnicos podían discutirse, matizarse, compararse con documentos oficiales. Pero el núcleo de aquel episodio, un encuentro en el aire marcado por la decisión de no rematar a un adversario indefenso, se mantuvo. En ese punto preciso del cielo europeo, durante unos minutos, la lógica habitual del combate se vio suspendida. Hoy, al repasar ese día de diciembre de 1943, es posible reconstruir el entorno táctico, la composición de las unidades, la ruta de vuelo y los sistemas de armas implicados. Se pueden trazar mapas y medir distancias. Sin embargo, la clave de la historia no se encuentra solo en esos datos, sino en el instante exacto en que un piloto, con un enemigo a centímetros, eligió no disparar. Esa decisión no cambió el curso general de la contienda, pero sí alteró de manera definitiva el destino de los hombres que iban en aquel bombardero. Y dejó, en la memoria de ambos bandos, un ejemplo silencioso de lo que podía ocurrir cuando, durante unos segundos, alguien se apartaba de lo que todos esperaban de él.